Muy bien, vamos a empezar nuestra sesión de clases de hoy día. Primero, buenos días con todos y espero que estén muy bien. En la clase anterior nos quedamos hablando del realismo peruano. Fue, digamos, un hecho interesante, ¿no? Porque es una literatura que refleja y denuncia, ¿no?, lo que pasaba. El Perú era un país que había perdido la guerra con Chile y era, pues, digamos, un país en ruinas. Entonces, era una situación bastante crítica, ¿no? Y entonces Florinda Mato, digamos, recrea en su novela Aves sin nido, ¿no? Ese hecho terrible que era, pues, ¿no? De la desigualdad entre los dueños, ¿no? De las tierras, ¿no? Los gobernantes y la población, pues, que era mayoritariamente de origen, digamos, andino. En cambio, Manuel González Prado lo que hace denuncia, ¿no? Frontalmente, de forma directa, ¿no? Confrontacional, la tragedia, ¿no?, del Perú, el haber sido derrotado en una guerra. Y entonces, obviamente, lo que hace González Prada, como es un ensayista, ¿no? Porque Páginas Libres es un libro de ensayos, él critica, denuncia, ¿no?, a lo que él considera los culpables que llevaron al Perú a la derrota, a la ruina. Ese periodo también va a pasar, ¿no? Entonces surge lo que se llama como el posmodernismo. Post después, ¿no? Después del modernismo. Ahora, a nivel de toda Latinoamérica, después del realismo, el que estuvo de moda fue el modernismo, ¿no?, de Rubén Darío. Acá en Perú el gran poeta modernista fue Chocano, José Santos Chocano. Pero para el examen no consideran el modernismo peruano. En cambio, sí se toma en cuenta, ¿no?, el posmodernismo. Entonces, ¿no?, después del modernismo. Entonces, observen acá, tenemos una línea de tiempo que explica claramente, ¿no? Realismo, viene modernismo, luego viene el posmodernismo y sigue el vanguardismo. Entonces, como dicen los teóricos, los críticos, el posmodernismo es, ¿no?, un periodo de transición. O sea, es un momento, ¿no?, en que se está acabando la moda modernista, que acá en Latinoamérica ya tenía ya como cerca de 40 años. Entonces, no, una propuesta literaria que tenía una duración de más de 30 años ya no podía ser moda, ¿no? Entonces está acabando el modernismo y, digamos, está llegando de Europa, ¿no?, las noticias de la vanguardia. Entonces, en ese medio está, pues, ¿no?, el posmodernismo. Ahora, acá siempre se suele mencionar José Gálvez, que fue un estudioso, un literato de ese tiempo, un teórico. Él sustenta una tesis interesante en 1915. Y esa tesis se llama Posibilidad de una genuina literatura nacional. Entonces, José Gálvez, en su estudio, ¿no?, indica de que la literatura peruana, eh, primero, ¿no?, aparentemente todavía no existe, ¿no?, una verdadera literatura peruana. Lo que ha existido hasta ahora, dice, ¿no?, José Gálvez, es que han, ¿no?, vivido una serie de escritores que han intentado, ¿no?, crear una literatura propia, una literatura, diríamos, peruana. Y claro, ¿no?, que se había agravado, ¿no?,
con esta guerra con Chile. Entonces él llega a una conclusión. Una de las conclusiones es esta, ¿no? Nuestra literatura presentaba desorientación, desencanto, repetición, cierta anarquía y crisis. En resumen, la literatura peruana, digamos, estaba viviendo, ¿no? Un momento crítico y aparentemente, ¿no? Todavía no había nacido una verdadera literatura peruana. Y entonces, justamente, ¿no? Como una forma de responder esta idea de José Gálvez, surgen, ¿no? Las figuras de Eguren y Valdalomar. Entonces, primero recordemos a José María Eguren. Eguren se le considera, ¿no? El fundador de la poesía simbolista del Perú. Eguren era limeño de nacimiento. Según su biografía, él vivió casi toda su vida en Barranco. Esto es interesante porque en ese tiempo Barranco era como un pueblo, ¿no? Un pueblo alejado de la urbe, porque Lima, digamos, hacia el mar, ¿no? Dice que Lima llegaba pues hasta lo que hoy día es el Canal 4, ¿no? Santa Beatriz, más o menos por el Estadio Nacional, hasta ahí era la ciudad. Pasando esa zona eran campo, no eran chacras. Y claro, ¿no? Miraflores también era como un pueblo, ¿no? Entonces, chacras, Miraflores, ¿no? Pasaba Miraflores, estaba Barranco también, que era está más cerca al mar, ¿no? Entonces podemos imaginar en el tiempo de Guren, Barranco sería pues como un pueblito costeño, ¿no? Y claro, sería muy bonito, ¿no? Era un pueblo bonito, podemos imaginar, ¿no? Lleno de árboles, la playa prácticamente de poca gente, ¿no? Y limpia, ¿no? Y sería muy bonito ese tiempo, ¿no? Eso es importante recordar porque Eguren está de alguna forma influenciado, ¿no? Por el paisaje, ¿no? Y claro, tiene que ver con Barranco. Eguren ha publicado dos libros, Simbólicas y La canción de las figuras. Y luego ha ido publicando así, ¿no? Por partes, lo que finalmente se va a llamar poesías. ¿Qué dice la crítica sobre la poesía de Eguren? Bueno, primero, en Francia, ¿no? Estuvo de moda una escuela poética llamada el simbolismo. El simbolismo decía, pues, ¿no? Que el poema debía escribirse de forma, digamos, simbólica. O sea, ¿qué significa esto? Que las cosas, ¿no? Que uno quiere plasmar en el texto, en el poema, debían reflejar hechos de la realidad, pero de forma metafórica, ¿no? O sea, simbólica. Pero si en el poema no sirve, dice, ¿no? Indicar datos así al detalle, ¿no? O sea, en el poema no es válido querer, digamos, copiar, ¿no? Hechos de la realidad tal como es, sino tiene que estar así como en clave, ¿no? O sea, sugerido. Y también el simbolismo decía que el poema debe ser, ¿no? Música, o sea, ¿no? Escucharse una cierta musicalidad. Y bueno, alguien podría preguntar, pero ¿cómo, no? Si es pura palabras, ¿cómo se escucha la musicalidad? Es básicamente, pues, usando palabras, ¿no? Palabras sonoras, usando rimas, ¿no? La musicalidad básicamente se observa en las rimas. Entonces la poesía tenía que ser rimada, aunque eso también viene desde tiempos antiguos, ¿no? Entonces se supone que Guren ha leído, ¿no? A los poetas franceses simbolistas. Ahora, claro, el encanto de Guren es que él no es un simple imitador, ¿no?
Él conoce el simbolismo francés, seguramente los ha leído, pero no los copia igual, los recrea. Y entonces eso es interesante, ¿no? O sea, es bueno conocer la moda que surge en el mundo, ¿no? Pero la idea no es copiarlo igual, ¿no? Sino hay que recrearlo de acuerdo a nuestra realidad. Entonces, una característica de su poesía, dicen los críticos, es la idea de la orquestación musical del poema. ¿Esto qué significa, no? El poema, que es una suma de palabras, ¿no? De oraciones, que deben estar rimadas, número uno, ¿no? Totalmente rimadas, ahí se escucha la musicalidad. Y también, ¿no? Cada palabra que se utiliza en el poema debe ser lo necesario, o sea, lo justo. En el poema no deben sobrar palabras, o sea, no, en el poema no funciona, ¿no? La abundancia tampoco puede ser muy, muy simple, ¿no? Sino lo necesario, lo justo. Entonces, esto también se conoce como la orquestación musical del poema. Entonces, cuando tú lo lees o lo declamas, te das cuenta, ¿no? Que, digamos, las palabras están allí como lo necesario, ¿no? Lo exacto, lo justo. El cromatismo. Cromatismo viene de color, ¿no? De cromo, color. Entonces, el poema también de alguna forma debe reflejar, ¿no? Sensaciones de la realidad. O sea, no copiar la realidad, sino recrear sensaciones, ¿no? Entonces, una forma es, ¿no? Usando colores, es decir, ¿no? Palabras que nombran colores. Y esto abunda, ¿no? En la poesía de Guren. O sea, son poemas cromáticos, coloridos. La sugerencia es lo que decía, ¿no? No se debe recrear la realidad tal como es, sino de forma indirecta, ¿no? Simbólica, metafórica. Entonces el poeta debe, dice, ¿no? Sugerir una cosmovisión propia. O sea, una idea, ¿no? Una idea de la realidad, pero a tu estilo, a tu manera. Veamos este ejemplo. Primero, en 1911, ¿no? Se publica el primer libro de Guren llamado Simbólicas. Claramente, ¿no? El nombre deriva de la palabra símbolo o simbolismo, ¿no? Entonces ya desde el título está indicándose, ¿no? Esta idea de que el poema debe ser musical, debe ser un poema perfecto, ¿no? El poema debe recrear una realidad, digamos, propia, ¿no? Simbólicas. Aparece en 1911. Entonces, toda la crítica dice que cuando se publicó Simbólicas en 1911, allí se acaba el modernismo peruano. O sea, hasta ahí estuvo de moda, digamos, Chocano, ¿no? Chocano fue un gran poeta, fue un poeta muy famoso, pero cuando sale Simbólica, dicen los críticos, ¿no? Allí hay un corte, ¿no? Diríamos simbólicamente, ahí muere Chocano. Claro, obviamente la ha seguido publicando todavía, ¿no? Entonces también la crítica dice, cuando se publicó Simbólicas, ahí nace la verdadera tradición poética del Perú. O sea, Chocano es, según los estudios, la crítica, el fundador de la verdadera poesía peruana. Y luego va a venir César Vallejo, y entonces los críticos dicen, no, Chocano no, sino Eguren y Vallejo son los fundadores de la verdadera poesía peruana. Todo lo anterior fueron, digamos, intentos, ¿no? Búsquedas. Y entonces en Simbólicas aparece este poema que es el más conocido, el más popular de Guren. Y usualmente, ¿no?
Este poema aparece en los libros que uno lee en el colegio. Bueno, al menos en mi tiempo aparece este poema. Los Reyes Rojos y el otro poema, ¿no? La Niña de la Lámpara Azul. Entonces vean, leamos este poema, Los Reyes Rojos. Lo primero, formalmente, es un poema que está constituido, ¿no? Por tercetos, ¿no? O sea, cada estrofa tiene tres versos, ¿no? Tres versos, entonces se llaman tercetos. Ya, un terceto, dos, tres, cuatro, cinco. Los Reyes Rojos está constituido por cinco tercetos. Ahora no se olviden, en poema cada línea de palabras se llama verso. Desde la aurora sería un verso, combaten dos reyes rojos, otro verso, ¿no? Con lanza de oro, otro verso. O sea, tiene tres versos por esos tercetos, ¿no? También podemos observar que el poema tiene así, ¿no? Visualmente algún parecido, ¿no? Porque el primero y el tercer verso son más cortos, ¿no? Y el segundo verso, o sea, del medio, es un poco más extenso. Y eso sucede casi en todas las estrofas, ¿no? Entonces tiene también una cierta forma, digamos, visual uniforme, ¿no? Ahora, a nivel de rimas, acá serían rojos, rojos con cerros, ¿no? Rojos, cerros, ¿no? Lejanías, azulinas, pequeñas, negras, que riman con AS, ¿no? O sea, una vocal y una consonante. Foscos, rojos, bueno, mayormente se repite la OS, ¿no? Rojos, cerros, foscos, ¿no? Normalmente repite rojos. Ahora, lo cromático se ve, ¿no? En el nombre de colores. Y está en el título, rojos, ¿no? Rojos, reyes rojos, ¿no? Lanza de oro también el color, ¿no? Alude a color, lanza de oro. Verde bosque, ¿no? Verde bosque, color. Purpurinos cerros, color también. Oro azulinas, ¿no? Color oro azulinas. Luz cadmio también, ¿no? Color. El cadmio es ese color del foco, ¿no? De la luz, del sol. Y nosotros decimos amarillo, ¿no? Pero aunque su nombre exacto sería cadmio. Formas negras, color. Y claro, nuevamente se repite, ¿no? Reyes rojos. Entonces es cierto que aquí aparecen, ¿no? Nombres de colores. Rojos, ¿no? Verde, purpurino, azulinas, ¿no? Cadmio, negras, vean, entonces un poema colorido. Entonces ahí está esta idea, ¿no? Del cromatismo. Los poemas de Guren son cromáticos, o sea, está lleno de colores. Ahora, si tú lo lees, tranquilamente lo podrías dibujar, ¿no? O sea, estos 5 párrafos podrían convertirse en especie de una secuencia de dibujos. Desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Esto lo puedo dibujar, ¿no? La aurora es el amanecer, ¿no es cierto? Está amaneciendo, ¿no? La noche se está yendo, está llegando el día, ¿no? Incluso aparecen algo así como las primeras chispas, digamos, del rayo del sol. Entonces lo puedo dibujar, ¿no? Está amaneciendo y podría dibujar, pues, dos reyes rojos, ¿sí o no? Dos reyes rojos. Incluso lo podría pintar a estos reyes totalmente de rojo, ¿no? Y con lanza de oro. O sea, es un cuadro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Igual un dibujo, ¿no? Verde bosque, cerros purpurinos, color medio rojizo, ¿no? Púrpura, ¿no?
La sangre es color púrpura, ¿no? Cerros color así medio rojizos, ¿no? Tal vez porque está saliendo el sol, ¿no? Pareciera que fueran rojos. Vibra su ceño, alude, ¿no? Al ceño es acá de la frente, ¿no? Entre la ceja. Claro, cuando uno pelea, tu frente se arruga, eso es curioso, ¿no? ¿No han visto cuando la gente pelea o se molesta? La frente se le arruga, así sea un chico. Entonces, a eso alude, ¿no? Dos reyes rojos pelean con lanza de oro y obviamente, ¿no? Acá pelean pues a matarse, ¿no? Entonces, el ceño, o sea, acá la frente, ¿no? Está totalmente así como arrugado, ¿no? Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Ahora, acá hay dos palabritas interesantes. Falcones y acá abajo foscos. Ambos empiezan con F, ¿no? Ahora, si uno busca en el diccionario la palabra falcones y la palabra foscos, eh, casi ya no aparece. ¿Ah? Lo más seguro es que no lo encuentras. Estas palabras son palabras antiguas, del castellano antiguo. Pero cuando son palabras antiguas del castellano se le llaman arcaísmos. Entonces, Eguren aquí está utilizando dos arcaísmos, falcones y foscos. Actualmente estas palabras han perdido el sonido F, ¿no? Entonces se escribe con H. Entonces acá actualmente sería halcones reyes y combaten oscos. Bueno, usted sabe, el castellano también va variando con el tiempo, ¿no? Ahora, claro, alguien podría preguntar, ¿y por qué José María Guren utiliza estas palabras anticuadas en este poema? Bueno, para crear pues una sensación de antigüedad, porque los reyes existieron en el mundo antiguo, ¿no? Porque en el siglo XX ya no hay reyes, ¿no? Claro, ¿no? En algunos países en Europa hay reyes, ¿no? Pero son más como una cuestión simbólica, ¿no? En el mundo antiguo casi todo eran gobernados por reyes, ¿no? Pero acá realmente está diciendo halcones reyes, batallan en lejanías de oro azulinas. O sea, no, estos dos reyes están peleando, ¿no? Para halcones funciona como adjetivo, ¿no? Y representa, pues, ¿no? Fuerza, fuerza, ¿no? Porque muchos países tienen su escudo, ejemplo, el halcón. Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En su escudo aparece el halcón, que simboliza la guerra, ¿no? O sea, es un país guerrero, algo así, ¿no? Entonces, halcones alude a eso, ¿no? A esa actitud guerrera. Pelean en lejanías de oro azulinas. Entonces, el que está mirando esta pelea ya lo ve desde lejos, ¿no? Que siguen peleando. Entonces parece que por el reflejo del sol, ¿no? Oro, azulinas, oro sería, ¿no? Los rayos del sol, azulinas parece que alude al mar, ¿no? Podría ser que están peleando ahí en Barranco, ¿no? En las playas de Barranco. Oro, azulinas. Pero el cielo azul, ¿no? El mar azul. Claro, cuando lo miras de lejos, ¿no? Parece que fuera azul. O azulina, ¿no? No es exactamente azul. Por la luz cadmio. Ahí está, ¿no? La luz del sol, ¿no? Cadmio. Airadas se ven pequeñas formas negras. Entonces, estos señores, estos dos reyes rojos están peleando ya, ¿no? Parece que están peleando todo el día y de repente ya el que mira, ¿no? Lo vea desde muy lejos. Entonces, no, ya no tienen formas de reyes rojos, sino dice, ¿no? Formas negras. O sea, ya son como sombras, ¿no? Sombras. Entonces da la idea de que el sol ya está ocultándose. Entonces, estos guerreros lo ves, ¿no? Desde lejos y ya no lo ves rojos, ¿no? Sino ahora son especies de sombras, ¿no? Sus formas negras. Claro, cuando tú ves a la gente, ¿no? Cuando el sol se está ocultando, se ven pues ya así, ¿no? Como formas negras, sombras, pues, ¿no? Sombras. Viene la noche y firmes combaten fosco los reyes rojos. Se viene la noche, o sea, está oscureciendo. Y lo más curioso, firme se entiende incansable, ¿no? Incansables combaten oscos los reyes rojos. Osco alude a una actitud así,
de molestia, ¿no? Molestia, osco, ¿no? Dice, es un tipo osco, ¿no? Así medio eh, violento, ¿no? Osco. Claro, ¿no? Un guerrero tiene esa actitud osca, ¿no? Entonces, lo interesante acá, estos reyes rojos pelean desde que amanece, desde la aurora, hasta que llega la noche, ¿no? Pero no dice, ¿no? Que cuando llega la noche termina la pelea. Acá dice, incansables combaten oscos los reyes rojos. O sea, da a entender de que la pelea continúa. Ya llega la noche y estos dos reyes rojos siguen peleando. Entonces, como dice acá, se da una idea del tiempo cíclico, o sea, no queda, que gira, pues no queda vueltas, ¿no? Cíclico, que vuelve y vuelve, ¿no? Claro, el día y la noche es cíclico, ¿no es cierto? Amanece, no pasa el día y oscurece y llega la noche y nuevamente, ¿no? Transcurre la noche y nuevamente amanece, entonces así es, ¿no? Es nuestra vida eterna, ¿no? O sea, hasta que no morimos. Día y noche, día y noche, día y noche, ¿no? O sea, es el tiempo cíclico. Entonces en el poema aparece eso, pues, ¿no? Desde que amanece, ¿no? Comienzan a pelear y llega la noche y siguen peleando. Entonces se puede decir, ¿no? Interpretar de que siguen peleando toda la noche y nuevamente el día siguiente amanece, sigue la pelea. Entonces una batalla interminable, ¿no? Y por eso se deduce que el tema de este poema recontraconocido es la lucha como esencia de la vida humana. Así que la vida humana sería, ¿no? Una lucha eterna. Y tiene sentido, ¿no? Porque es cierto, pues, ¿no? Desde que uno nace hasta que llega la muerte es una constante lucha, ¿no? Porque uno tiene que, ¿no? Vivir, ¿no? Tienes que alimentarte, tienes que trabajar, tienes que estudiar, ¿no? Y así, ¿no? Todos los días es hasta que uno se muere. Entonces, la vida como una lucha, ¿no? Como una eterna lucha. Entonces, todos los estudiosos han concluido, ¿no? Que el tema más convincente es esto, ¿no? Otra cosa interesante es que los Reyes Rojos, exactamente quiénes serían, ¿no? Claro, acá en el dibujo que han pegado, alude, ¿no? A que están utilizando un uniforme rojo, podría ser, ¿no? O sea, ¿por qué se llaman Reyes Rojos? ¿O por qué, no? El que está describiendo esta escena, estas escenas, los llama rojos. Podría ser por su vestimenta, ¿no? Podría ser, ¿no? Estos dos reyes están vestidos totalmente de rojo, hasta el caballo, ¿no? Tenían especie de cubierta de rojo, puede ser, reyes rojos, pero es una idea, ¿no? Podría ser también que sean reyes rojos porque de repente pertenecen a algún lugar, ¿no? Algún país, que de repente se llaman rojos, ¿no? Y podrían ser pues, dos reyes rojos, ¿no? Que están peleando por el poder, ¿no? Entre ellos pelean por el poder, ¿no es cierto? Bueno, los rojos también podría de repente aludir al color, ¿no? De su piel. Claro, ¿no han visto cuando la gente que tiene la piel blanca, muy, muy blanca, cuando pelean o trabajan bastante se vuelven así como rojizo, ¿no? O como rosado, se vuelve toda su piel, ¿no? Puede ser también, pues, ¿no? Que aluda a eso, ¿no? Al color de la piel. Entonces, el asunto es que la palabra rojo no tiene un significado preciso acá. O sea, no es simplemente decir, no, no, reyes rojos, entonces están vestidos de rojo. No es la única idea que podría tener. Ah, bueno, acá Ariana dice, no, la lucha con uno mismo. Podría ser, ¿no? Pero acá se requiere una imagen de combate, ¿no? Entre dos.
todos reyes rojos. Entonces, lo interesante es que el adjetivo rojo no precisa, ¿no? Sería diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen desde la aurora combaten dos reyes franceses. Ahí sí no habría ninguna duda, ¿no? Porque franceses lo precisa, pero rojos da la idea, ¿no? De que puede tener más de un significado. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque, ¿qué dice Eguren? No sé cómo debe ser el poema solamente sugiere, o sea, crea sensaciones. O sea, el poema no debe describir las cosas tal como es la vida real, sino solamente debe, ¿no? Recrear sensaciones de la realidad. Y entonces a cada lector podría interpretar a su modo. Entonces ahí está el simbolismo, ¿no? Un poema cromático, simbolista, porque recrea, ¿no? Sensaciones de la realidad, aparentemente una lucha, ¿no? Que la vida es una lucha interminable. Otro poema muy conocido de Guren es este, ¿no? Que también aparece en los libros del colegio. La niña de la lámpara azul. Ahora, este poema pertenece al segundo libro de Guren, ¿no? Que se llama La canción de las figuras. Observen, el título y es interesante, ¿no? Vean, ¿cómo se llama el libro? La canción de las figuras. O sea, ¿quiénes diríamos que hablan en este poema? Las figuras. O sea, no criaturas de ficción. No dice, ¿no? La canción de los hombres, ¿no? O la canción de la gente sufriente, ¿no? O la canción de los obreros. O la canción, ¿no? De los gobernantes o algo así, ¿no? La canción de las figuras. Entonces tiene algún parecido a simbólicas, ¿no? O sea, el poema es una pura recreación. Diríamos que es ficción, totalmente ficción. La niña de la lámpara azul. Bueno, acá hace alguna alusión a Aladino, ¿no? Aladino y la lámpara maravillosa, ¿no? Claro, ¿no? Aladino es un relato famoso, ¿no? Se encuentra una lámpara y cuando lo frota sale el genio y entonces, ¿no? Que es una cuestión mágica, ¿no es cierto? Entonces va por ahí esta idea, ¿no? La niña de la lámpara azul. Lo primero, el poema está escrito en cuartetos. O sea, cada estrofa tiene 4 versos, 4, 4, 4, ¿no? O sea, 5 cuartetos. Eh, Otra cosa interesante, está totalmente rimado. Nebuloso, destelloso, Estambul, azul, insinúa, garúa, brilla, maravilla, melodiosa, milagrosa, abedul, azul, dulzura, ¿no? Criatura, matutino, camino, derroche, noche, tul, azul. O sea, el poema está perfectamente rimado. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? Y están escritos todos en endecasílabos. Si contamos cuántas sílabas tiene cada verso, o sea, cada línea de palabras tiene 11 sílabas. Está escrito en endecasílabos. Entonces vean, formalmente es un poema perfecto. Cuartetos, endecasílabos y rimas perfectas. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presente destelloso, la niña de lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla, tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de lámpara azul, con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, ofrece a la bella criatura un mágico de este camino. Bueno, el asunto es que acá, ¿no? El protagonista, diríamos, es una niña. Pero esta niña es especial, ¿no? Porque anda en la noche, una niña nocturna. Y también, ¿no?
tiene sus momentos de erotismo, ¿no? Cuando dice, ágil y risueña se insinúa, o sea, se exhibe, ¿no? Se exhibe, se muestra. Y su llama seductora brilla, o sea, ¿no? Como que está prendida, ¿no? Como una luz, ¿no? Y seduce. Entonces, algunos estudiosos dicen que obviamente no sería una niña, ¿no? O sea, es una niña mágica, como un fantasma que aparece en la noche, o podría ser una mujer, ¿no? Una adulta, disfrazada de niña, ¿no? Entonces, obviamente, no hay una intencionalidad, erótica, ¿no? Entonces, la idea más creíble es esto, ¿no? Si uno lo lee, que sería pues especie de una niña mágica, ¿no? Como un aparecido que circula ahí en plena noche por la calle, ¿no? Y entonces, el poeta lo está describiendo, ¿no? Esa sensación de la aparición de una niña como un fantasma, ¿no? Un fantasma, pero colorido. Y claro, la alusión también, ¿no? A Aladino y la lámpara maravillosa. Entonces, los poemas de Guren tienen esa característica, ¿no? Que son alusiones a mundos imaginarios. Tranquilamente podría decir, ¿no? Que Guren se inspiraba en sus sueños o en sus pesadillas, ¿no? O bueno, era pura imaginación, ¿no? Entonces ahí está el simbolismo. También nos interesa recordar a Valdelomar, ¿no? En 1916 se publica una revista con un nombre interesante, ¿no? Llamada Colónida, que deriva de la palabra Colón, ¿no? Colón. Claro, Colón ha sido un apellido, pero acá lo están convirtiendo en una nueva palabra, ¿no? Un neologismo, Colónida, que podría significar pues descubridor, algo así, ¿no? O descubrimiento, ¿no? Porque Colón fue descubridor, entonces Colónida, ¿no? O sea, una palabra inventada, ¿no? Interesante. Y entonces acá en Lima, estudian en San Marcos, que además en ese tiempo era la única universidad que existía en Lima. San Marcos, las demás universidades no existían. Ahí estudian, pues, ¿no? Muchos jóvenes, ¿no? Y entonces estudiaban letras, un grupo, ¿no? Claro, eran muchos, ¿no? Pero un grupito fundaron esta revista llamada Colonia. ¿Quiénes eran? Eran Abraham Valdelomar, ¿no? José Carlos Mariate, Alberto Hidalgo, ¿no? More, un grupo de jóvenes que estudian en San Marcos, letras. Y entonces lo curioso es que estos jóvenes, en su mayoría, ¿no? Son de procedencia provinciana. Bueno, igual que ahora, pues, ¿no? En San Marcos la mayoría vienen de provincia, ¿no? Y entonces, Valdelomar era de Ica, ¿no? Ahora, Mariátegui nunca estudió en San Marcos, en ninguna universidad, ¿no? Él fue autodidacta. Hidalgo era arequipeño. Bueno, Mariátegui también era moqueguano, ¿no? Entonces, eso era interesante, ¿no? Jóvenes mayormente de provincianos, ¿no? Fundan esta revista. Ahora ellos, en sus textos, ¿no? Que publican esta revista, muestran su desacuerdo, ¿no? Con la poética modernista. O sea, Rubén Darío, pues, ¿no? Que fue un genio, su poesía o su estilo, que también lo escribían otros jóvenes poetas peruanos, ya sonaba caduco, no ya era caduco. Claro, o sea, ya tenía 40 años, pues entonces una moda no va a durar 40 años, ¿no? Entonces, Colonia se revela contra eso. También, ¿no? Cuando ellos estudian en San Marcos, sus profesores les siguen enseñando en el campo literario, todavía, ¿no? Digamos, el arte modernista, ¿no? El poema modernista, y ellos están en desacuerdo con eso.
O sea, no critican a sus profesores, ¿no? Se rebelan contra los profesores. O sea, con su forma de enseñar, ¿no? Es una temática ya anticuada. Y entonces también, ¿no? Ellos proponen temas nuevos, ¿no? ¿Y cuál sería lo nuevo? El tema familiar y el tema provinciano. Porque los modernistas hablan, pues, ¿no? De Europa, Grecia, Japón, ¿no? O hablan de los incas, y son monos antiguos que ya no existen. Y entonces el líder de Colonia fue Valdelomar, ¿no? Nació en Ica, vivió su infancia en Pisco, que es muy importante, ¿no? Porque casi todo su obra está ambientado en Pisco, ¿no? Fue escritor, periodista, escribió poesía, narrativa, hizo novelas cortas, ¿no? Fue ensayista, o sea, fue un tipo genial. Lamentablemente se murió muy joven, ¿no? Murió cuando tenía 31 años. Destaca, dice, en cuento y poesía, el tono nostálgico, tierno e íntimo, claro, ¿no? Sus historias están basados aparentemente, ¿no? O inspirados en la infancia, ¿no? Claro, ¿no? Todo el mundo dice que nuestra infancia ha sido nuestra edad de oro, ¿no? O sea, la infancia no es donde uno vive aparentemente en felicidad, ¿no? Y entonces cuando tú ya de adulto lo recuerdas, fue una maravilla, ¿no? Claro, ¿no? La familia, la infancia, el ambiente rural, ¿no? Pisco, Ica, ¿no? Principalmente Pisco. Ahora, podríamos imaginarnos cómo era Pisco en ese tiempo, ¿no? Bueno, supongo que ustedes conocen Pisco, algunos conocen Pisco, ¿no? Porque ahí está Paracas, y entonces se imaginan hace un siglo atrás. Habrá sido lindo, ¿no? Bueno, ahora ya está súper poblado, igual que Lima, ¿no? Y entonces, para el examen, nos piden haber leído este cuento archiconocido. Bueno, supongo que ustedes lo han leído, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio nos hacían leer este cuento. Bueno, en la primaria lo leí, en la secundaria de nuevo, para el examen de San Marcos de nuevo. Así que este es uno de los cuentos más conocidos en el Perú, El Caballero Carmelo. Acá lo interesante, ¿no? El personaje es un gallo, un gallo. Bueno, el que nos cuenta la historia es un niño, ¿no es cierto? Un niño. Es la voz de un niño. Bueno, este niño dice, ¿no? Que nos cuenta, ¿no? Él dice, yo vivo en Pisco, en el campo, ¿no? Entre las chacras, dice, ¿no? Con mis padres y mis hermanos. Este niño dice que tiene muchos hermanos, ¿no? O sea, tiene hermanos y hermanas, ¿no? Mayores y menores. Y entonces él dice, pues, ¿no? Que una mañana, cuando estaban preparando para ir al colegio, porque estos niños iban al colegio, y estaban tomando desayuno, dice, ¿no? De pronto apareció un jinete, ¿no? Que venía por el camino que viene desde el pueblo de Pisco hacia su casa, que estaba en plena chacra, ¿no? Y entonces el niño dice, todos nos quedamos, ¿no? Mirando al jinete, porque era bastante llamativo, dice, ¿no? Porque estaba, dice, vestido totalmente de blanco. Hasta el caballo dice que era de color blanco. Y entonces el niño dice, ¿no? La persona más, digamos, alegre al ver, ¿no? Quién estaba viniendo, dice que era la mamá. Dice que la mamá se puso feliz, ¿no? Al ver al jinete. Y entonces el niño dice, ¿no? Hasta que alguien, dice, ¿no? Dijo que ese jinete que estaba viniendo era pues el hermano mayor. Y por eso su mamá se había puesto muy feliz, ¿no? Al ver que su hijo mayor venía a visitarlos. O sea, el hijo mayor ya viviría pues en otra parte, ¿no? Y entonces dice que este hermano mayor es el que trajo este gallo, ¿no? El Carmelo. Lo trajo como regalo para papá. Entonces, no, este gallo era un gallo de pelea, ¿no? Y ya viene con nombre, ¿no? El hermano mayor dijo, no, es el Carmelo, dijo, se llama el Carmelo y es para papá. Entonces el gallo llegó a la casa como un regalo para el padre
y, digamos, ¿no? En los meses siguientes va a pelear, pues, ¿no? En los campeonatos ahí en Pisco, ¿no? Y se va a hacer famoso, ¿no? Porque gana muchos campeonatos. Justamente, ¿no? La gente, el público le puso, digamos, el adjetivo caballero, ¿no? Porque su nombre era solamente el Carmelo. La gente, el público lo comenzó a llamar, ¿no? El caballero Carmelo. Porque dice, pues, era un peleador justiciero, ¿no? O sea, cuando el otro, el contrincante se caía, el Carmelo lo esperaba que se levantara. No era como otros gallos que aprovechaban que se caía para irse encima, ¿no? Y rematarlo. El caballero Carmelo esperaba que se levantara, o sea, era un peleador justo, ¿no? Pero el niño dice, no, finalmente su gallo ya había cumplido 2 años y entonces, ¿no? Un gallo de pelea de 2 años dice que es un gallo viejo ya, ¿no? Y se jubila, ¿no? Se había jubilado y ya no podía pelear más, ¿no? Claro, habían acordado en la casa, ¿no? Que ya se quede en la casa, ¿no? Que se muera ya de vejez. También entonces uno entiende, ¿no? Que los gallos de pelea no se pueden comer, ¿no? Porque son pequeñitos, ¿no? Y de 2 años ya será pues su carne recontradura, ¿no? Pero un día el papá va a llegar a la casa con la noticia, ¿no? De que había aceptado una última pelea, ¿no? Porque lo habían retado, le habían dicho, pues, no, tu gallo está viejo, acabado, ya no sirve. El papá orgulloso aceptó una, una pelea más. Y entonces el niño dice, el retador era un gallo joven, ¿no? O sea, el nuevo campeón, el joven, el ajiseco. Bonito nombre, ¿no? Ajiseco, el ajiseco. Y entonces va a llegar el día de la pelea, ¿no? Dice que la pelea entre el ajiseco, el retador, el nuevo campeón, el joven y el Carmelo, el viejo, el jubilado, ¿no? Se realiza pues justamente en Fiesta Patria el 28 de julio. Y entonces el niño nos va a decir, ¿no? Llegó el día de la pelea 28 de julio, todo Pisco amaneció, dice, ¿no? Embanderado porque era Fiesta Patrias, ¿no? Y dice en Pisco, o sea, en el pueblo, ¿no? En la ciudad, dice que había un barrio, ¿no? Que se llamaba San Andrés y allí dice, ¿no? Había un coso, ¿no? De pelea de gallos. Y entonces, ¿no? La pelea va a ser pues en ese coso, en San Andrés, ¿no? Que era una zona comercial. Y el niño dice, ¿no? Cuando llegamos con el Carmelo para la pelea contra el Ajiseco, dice que estaba llenecito de gente, ¿no? Claro, era feriado, 28 de julio, fiesta patrias, ¿no? Y la gente había ido a ver, pues, ¿no? El campeonato de pelea de gallos. Dice, incluso había banda de músicos. Y entonces va a llegar, ¿no? La batalla, ¿no? Al principio el Carmelo dice que estaba perdiendo, pues no le salían sangre, porque era una pelea a muerte, ¿no? Con navajas, ¿no? Pero el niño dice que en el último intento, ¿no? El ajiseco se levantó así herido, sangrante, ¿no? Y se trenzaron con el ajiseco hasta que fue el ajiseco el primero en entrar al pico. O sea, el ajiseco murió primero. Entonces el gallo viejo, el jubilado, el acabado, derrotó al retador, al nuevo, al joven, ¿no? Y entonces el niño dice, mi gallo quedó malherido, ¿no? Grave, que lo llevamos a la casa, ¿no? Mis hermanos mayores lo bañaron con alcohol, dice, ¿no? Y finalmente, dice el niño, mi gallo agonizó 2 días y el segundo día expiró, dice, ¿no? Dice que primero cantó, ¿no? Parece que se había sanado, pero luego dice, ¿no? Se desplomó al piso y quedó muerto allí. Había muerto el Carmelo. De ese modo pasó por nuestras vidas el caballero Carmelo, ¿no? Así termina el cuento que nos cuenta este niño. Ahora, todo el tema, pues, no es tema familiar, ¿no? Tema familiar, tema provinciano, no es pisco, ¿no? Costumbres de la pelea de gallo, ¿no? De pisco. Entonces, vean, eso ya es un tema nuevo, ¿no? Ya no están hablando de Grecia, que de París, ¿no? De Japón, o sea, o de los incas, que son mundos extraños, ¿no? Están hablando de lo cotidiano, la familia, la provincia. Esa fue la propuesta nueva, ¿no? De Valdelomar y del grupo Colónida. Bien, jóvenes, entonces
De este modo hemos recordado hoy día pues a Eguren y Abraham Aldelomar. Nos vemos en la siguiente sesión. Bueno, sigan estudiando, ¿no? A muerte, ¿no? Porque el examen está casi a pocas semanas, ¿no? La primera semana de marzo es el examen. Que tengan un buen día. Nos vemos.